Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a empezar con las integrales inmediatas o casi inmediatas. Comenzaremos viendo el concepto de primitiva de una función. La función f mayúscula de x es una primitiva de la función f minúscula de x en un intervalo cerrado a b si la derivada de f mayúscula de x es igual a f de x para todo x del intervalo cerrado a b. Por ejemplo, consideremos una función f mayúscula de x, x al cuadrado. Esta función sería una primitiva de esta otra función, de 2x. ¿Por qué? Porque si yo derivo x al cuadrado, la derivada me va a dar 2x. Es decir, si yo derivo x al cuadrado me da 2x. Por lo tanto, f mayúscula de x, x al cuadrado, es una primitiva de la función f minúscula de x, en este caso de 2x. Otro ejemplo, la función f mayúscula de x igual a x a la cuarta partido por 4 es una primitiva de f de x igual a x al cubo. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta función, sería la derivada 1/4, ¿no?, el número, por la derivada de la función 4x al cubo. 1/4 por 4x al cubo es x al cubo. Por lo tanto, la derivada de f' de x es igual a f minúscula de x. Luego es una primitiva. Pero cualquier función f de x igual a x a la cuarta partido por 4 más c, siendo c una constante, también es una primitiva de f de x igual a x al cubo, ya que sea cual sea la constante, su derivada es 0, y por lo tanto la derivada me va a dar lo mismo, 1/4 de 4x al cubo, que es x al cubo. Fíjense que si nosotros tenemos aquí la función x al cuadrado más c, cualquiera que sea c, si c vale menos 1, si c vale 0, si c vale 1, si c vale 2, todas estas funciones, si yo derivo, tienen la misma derivada, 2x. La derivada de x al cuadrado menos 1 es 2x, la de x al cuadrado también, la de x al cuadrado más 1 también, y la de x al cuadrado más 2 también. ¿Por qué? Porque la derivada de cualquier número es 0. Por lo tanto, x al cuadrado más c tiene como derivada en todos los casos 2x. Por tanto, si yo integro, siempre al integral me va a salir lo que llamamos una constante de integración. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante siempre es 0. Por lo tanto, la integral de cualquier función va a ser su primitiva más c. Por tanto, las primitivas de una función se diferencian en una constante. Se denomina integral indefinida de una función f minúscula de x y se representa por este signo, que es el signo integral, que es una s alargada, de f de x por d de x, al conjunto de todas sus primitivas, es decir, a f de x mayúscula más c, ya que la derivada de esta f mayúscula coincide con f de x. Fijaos que si yo tengo una función f de x más c, y yo esta función la derivo, la derivada me va a dar f' de x, lo que yo he llamado f de x. Realmente la integral no es la función inversa de la derivada, sino de la diferencial. ¿Qué relación hay entre la diferencial y la derivada? La diferencial de una función no es más que la derivada de esa función por el diferencial de la variable independiente. ¿De acuerdo? Luego, si yo tengo la función f de x más c y yo la diferencio,
me va a dar la diferencial, la derivada de f de x, más la diferencial, sería la diferencial de esta suma de funciones. La diferencial de una suma es la suma de las diferenciales, pero como la diferencial de una constante vale 0, me quedaría diferencial de f de x. Y la diferencial de una función, como tenemos aquí arriba, es su derivada por d de x. Y como la derivada la habíamos llamado f de x, pues bien, si yo integro, me va a dar ahora la integral de f de x por diferencial de x, me va a dar f mayúscula de x más c. Luego, las operaciones de la diferenciación y de la derivación, y de la integración, perdón, diferenciación e integración son operaciones inversas. Una deshace lo que hace otra. Vamos a comenzar con las propiedades de la derivada. Las propiedades de la derivada decíamos que la derivada del producto de un número por una función era el número por la derivada de la función. Y la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de esas dos funciones, y la derivada de una resta, la resta de las derivadas. Estas propiedades se traducen en las siguientes propiedades de la integral indefinida. Si yo tengo la integral de un número multiplicado por una función, el número puede salir del signo de integral. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos la integral de la función 3 coseno de x diferencial de x. Recordad que la derivada del seno era el coseno. Luego, inversamente, la integral del coseno es el seno. El 3, como es una constante, lo puedo sacar fuera de la integral. ¿Y cuál es la función cuya diferencial es coseno de x diferencial de x? ¿O cuya derivada es coseno de x? Pues el seno de x. 3 seno de x más c. También de esta propiedad de la derivada de la suma de las derivadas, me va a salir que la integral de la suma es la suma de las integrales, o la integral de la resta de las integrales. Así, si yo tengo la integral del coseno de x más la integral de e elevado a x diferencial de x, yo puedo dividir esto en dos integrales, la integral del coseno más la integral de e elevado a x diferencial de x. La primera ya sabemos que da seno de x, y la segunda, la función cuya derivada es e elevado a x, es ella misma. Luego la integral también es ella misma, más la constante de integración que siempre aparece en toda integral indefinida. Si la derivada y la integral, o más propiamente la diferencial y la integral, son funciones inversas, la tabla de derivadas leída al revés nos va a dar la tabla de integrales inmediatas. Esta sería la primera integral inmediata, sería la integral de diferencial de x, da x más c. Recordad que estas dos funciones, la integral y la diferencial, son funciones inversas, y como tales funciones inversas se simplifican. No, me daría el argumento. Esta sería la tabla de integrales inmediatas. Nos vamos a quedar con las dos primeras de esa tabla para este vídeo. La integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido n más 1 más c. Esto es válido siempre para que n no sea igual a menos 1. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a comenzar viendo por qué sale esta fórmula. Vamos a derivar x elevado a 8. Para derivar x elevado a 8, nosotros este 8 lo pasamos delante y a la potencia le restábamos 1. La derivada era 8x a la séptima. Es decir, primero multiplicamos por el exponente, por el 8, y después se resta 1 al exponente. Para integrar, los pasos se van a invertir. Es decir, el paso que era el 2 pasa a ser el 1. Y en vez de restar, voy a sumar. Es decir, al exponente le voy a sumar 1 en vez de restar.
Y ahora, en vez de multiplicar, voy a dividir por el nuevo exponente, es decir, por 8 más 1. Luego la integral de x elevado a 8 es x elevado a 9 partido por 9 más c. Vamos a comprobar que la integral de 8x a la 7 nos va a dar x a la 8 más c. Recordad que siempre una integral indefinida me va a dar la constante de integración. Vamos a verlo. Recordad que había una propiedad que decía que si había un número multiplicando una función, el número salía fuera de la integral, como hemos hecho aquí. Y si ahora aplicamos esta fórmula, sería x elevado a la potencia más 1, dividiendo por esa nueva potencia, por 7 más 1, más c, que es la constante de integración. Es decir, x a las 8 más c, que es la función primitiva, o una de ellas, ¿no? X a la 8 más c son todas las primitivas, ya que la derivada de una constante es 0. Esta regla de la potencia nos sirve para aprender a integrar funciones polinómicas. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo que integrar esta función polinómica, x a la 7 más 5x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 5x menos 2, diferencial de x. Esto lo podríamos poner como una suma o sumas y restas de distintas integrales, aplicando la regla de la integración que decía que la integral de una suma o una diferencia de funciones era igual a la suma o la diferencia de las integrales, que lo hemos puesto aquí. Pues aplicando esto a esta integral podemos dividirla en este conjunto de integrales. Vemos que cada sumando o cada resta la hemos puesto como una integral diferente. Y ahora vamos a aplicar otra propiedad que dice que la integral del producto de un número por una función es igual al número por la integral de la función. Es decir, que los números se pueden sacar fuera de la integral. Y vemos que aquí hay un número, aquí también y aquí también. Pues esos números los puedo sacar fuera de la integral. De esta forma. Y ahora aplico para cada una de estas integrales la regla de la potencia. X a la 7, pues sería x a la 7 más 1, que x a la 8, partido por 8, más 5 por x a la 5, partido por 5, menos 3 por x al cubo, partido por 3, más 5 por x elevado a 2, partido por 2, menos 2 por la integral de diferencial de x, que es x. Cada una de estas integrales tendría su propia constante, pero no se ponen, sino que al final se reúnen todas ellas en una nueva constante de integración c. 5 y 5 se simplifican, 3 y 3 se simplifican, y esta integral me daría este resultado. No es normal hacerlo tan detalladamente paso a paso, sino que lo podemos hacer directamente de aquí, pasar aquí. Seguro que eres capaz, o por lo menos de aquí a aquí. Esto lo hemos hecho para que veas de dónde sale. Ahora bien, la regla es válida para cualquier potencia excepto para n igual a menos 1. ¿Por qué? Porque x elevado a menos 1, por diferencial de x, es lo mismo que 1 partido por x. Recordad que un número elevado a una potencia negativa es 1 partido por ese número elevado a la potencia positiva, que si os recordáis, 1 partido por x era la derivada del logaritmo neperiano de x. Lo pongo en valor absoluto porque recordad que el logaritmo su dominio implicaba que el argumento fuera un número mayor que 0 y positivo. Bien, luego la integral de 1 partido por x es el logaritmo neperiano de x. Ahora bien, lo normal no es que nos aparezca 1 partido por x o nos aparezca una potencia de x. Lo normal es que nos aparezcan funciones compuestas. ¿Cómo se deriva una función compuesta? Por ejemplo, ¿cómo se derivaba esta función? F de x igual a x al cubo menos 2x más 5 elevado a la 8. Pues se aplicaba la regla de la cadena.
que consistía en derivar primero la función que englobaba todo, en este caso la sola potencia 8, y luego había que derivar el argumento. Derivo la potencia 8 como 8 por esto elevado a 8 menos 1, y ahora multiplico por la derivada del argumento, de lo de dentro, la derivada de x al cubo menos 2x más 5, que es 3x cuadrado menos 2. Esta es la derivada de la potencia 8 y esta es la derivada del argumento. Bien, por tanto, para poder aplicar la regla de la potencia en una integral donde la potencia no es de x, sino de una función, al lado deberá estar la derivada del argumento. Es decir, si yo quiero que esto sea f de x elevado a n más 1 partido por n más 1 más c, al lado deberá de estar la derivada del argumento, puesto que para derivar una función no bastaba, una función compuesta como esta, no bastaba con derivar la potencia. La derivada no es hasta aquí, no es esto que está en rojo. Hay que multiplicar por la derivada del argumento. Luego al integral yo tengo que tener cuidado de conseguir la derivada del argumento al lado para poder aplicar la regla de la potencia. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo sería esta integral? Si yo quiero aplicar la regla de la potencia aquí al lado tengo que tener la derivada de lo que está aquí dentro. La derivada de lo que está aquí dentro es 2x más 0, ¿verdad? Porque la derivada de un número es 0. Pero solo tengo una x. Luego entonces, como de aquí debe estar la derivada del argumento de la potencia, yo lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por 2. Para que no se altere, porque multiplicar por 2 y dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por 1, porque el 2 y el 2 se simplificarían. Pero ya tengo aquí la derivada del argumento de x cuadrado más 9. Luego esta integral ya es inmediata porque tenemos la potencia y por fuera la derivada del argumento. Luego ya puedo aplicar esta regla. Aquí está la derivada, ¿la veis? Del argumento. Solo del argumento, de lo que está dentro de la potencia, es lo que tiene que estar la derivada, de lo que está dentro de la potencia. Pues ahora sería esto elevado a 5 más 1, que es 6. Ya puedo aplicar la regla. Partido por 6 más c. Y el 1 medio de fuera se queda aquí. Se puede multiplicar. 2 por 6, 12. Vamos a ver otro ejemplo. La integral del logaritmo neperiano a la cuarta de x partido por 3x. Este 3, que es un número, lo puedo sacar fuera como un tercio porque está en el denominador, ¿verdad? Sería como sacar de aquí un 1 y de aquí un 3. De ahí saldría el 1 tercio. Y ahora, necesito la derivada del argumento de la potencia. ¿Quién es el argumento de la potencia? Recordad que el logaritmo neperiano a la cuarta de x es lo mismo que el logaritmo neperiano de x elevado a la cuarta. Que no es igual que el logaritmo neperiano de x a la cuarta, ojo. Cuidado con esto, ¿eh? Entonces, esta potencia, lo que está elevado, es el logaritmo neperiano de x. Y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Luego, si yo pongo esto de esta forma, aquí tengo ya la derivada del logaritmo neperiano de x. Luego, ya puedo aplicar la regla de la potencia. Tengo f' al lado de la potencia. Tengo f', lo he puesto en verde, al lado de la potencia cuarta. Luego, ahora sería el 1 tercio fuera y aplico la regla. 1 tercio del logaritmo neperiano a la cuarta más 1 más de x partido por 4 más 1. Es decir, un logaritmo neperiano a la quinta partido por 15 más c. Bien, antes vimos que cuando nosotros teníamos la integral de 1 partido por x diferencial de x, esa era la derivada del logaritmo neperiano de x, y la integral era el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más c. ¿Cómo sería la forma compuesta? Vamos a ver. Imaginemos que yo tengo este logaritmo y yo lo quiero derivar. Si yo lo derivo, lo derivaría primero como un logaritmo
que sería 1 partido por el argumento. Esta es la derivada como logaritmo neperiano. Por la derivada del argumento. Esta es la derivada del argumento. Es decir, la derivada de x cuadrado menos 3. Por lo tanto, para que yo al integrar 1 partido por f de x, diferencial de x, me dé el logaritmo neperiano del valor absoluto de f de x más c, aquí tendrá que estar la derivada de lo de abajo. Es decir, la derivada del argumento del logaritmo. Por lo tanto, la integral de tipo logarítmico sería la integral de un cociente donde abajo está una función y arriba está la derivada de esa función. ¿Lo veis aquí? Si yo multiplico esto por esto pasaría aquí arriba, f' de x partido por f de x. Y esa integral sería el logaritmo neperiano de valor absoluto de f de x más c. Lo vemos aquí, ¿verdad? Integral de la tangente de 3x. Yo puedo poner la tangente como seno de 3x partido por seno de 3x. Y ahora me fijo, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno de 3x por la derivada de 3x, que es 3. Fijaos que ya tengo algo muy parecido a la derivada. La derivada del coseno de 3x es menos seno de 3x por 3. Luego, yo puedo coger y multiplicar por un menos delante de la integral y por dentro, para conseguir el menos, y multiplicar y dividir por 3. Es decir, multiplicar y dividir por menos 3 y aquí por menos 1/3. Luego esto ya sería la integral inmediata. Aplico la regla, sería el logaritmo neperiano de f de x, siendo f de x la función que está en el denominador. Y arriba tengo la derivada de todo lo que es el denominador, es decir, la derivada del coseno de 3x. Esto sería el logaritmo neperiano de f de x, por lo tanto, logaritmo neperiano del coseno de 3x más c por este menos 1/3 que había sacado antes. Vamos a ver esta ahora. Nuevamente, ¿cuál es la derivada de x cuadrado más 9? 2x. Aquí solo falta un 2, ¿verdad? Luego, para meter un número, se puede multiplicar y dividir por ese número. Divido por fuera y multiplico por dentro. Ojo, eso solo se puede hacer para meter un número. Para meter x o cualquier función, no. Solo números. Pues multiplico, falta un 2 para que sea la derivada de x al cuadrado más 9, multiplico por 2 y divido por 2. Y ya tengo aquí la derivada del denominador. Aplico la regla, tengo abajo f de x y arriba la derivada de x cuadrado más 9, es decir, del denominador, que es 2x. Aplico la regla, sería el logaritmo neperiano del valor absoluto de esto que está aquí. Un medio de fuera por el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 9 más c. Pues muchas gracias por vuestra atención y continuamos en un próximo vídeo.